Un saludo a todos ustedes a este video de perspectivas económicas correspondiente a la semana entre el 17 y el 22 de julio del 2017. Soy Otman Gordillo y como es usual, vamos a referirnos a dos imágenes para resumir los últimos hechos relevantes en los mercados locales y externos. Como primera medida, y nos referimos a la imagen de la izquierda, se siguen conociendo los datos de crecimiento en Colombia y aún siguen observándose débiles. Sigue viéndose una economía que está muy por debajo de su potencial. Por ejemplo, la semana pasada se conocieron las ventas al por menor y la producción industrial, y nuevamente los resultados observados son negativos. Por otro lado, y con esto me refiero a la imagen de la derecha, mucho más enfocada en el mercado externo, Yellen la semana pasada tuvo una intervención frente al Congreso que se podría catalogar como muy bajista, dando a entender que la Reserva Federal podría subir las tasas a un menor ritmo del que se había esperado inicialmente. Digamos que estas dos imágenes en gran medida van a definir o definen la agenda para la charla de esta semana. Y básicamente vamos a tener dos hechos, dos, digamos, temas importantes para discutir en este video. Por un lado, y me refiero inicialmente al tema externo, vamos a enfocarnos en los Estados Unidos. Vamos a analizar principalmente dos aspectos. Por un lado, como se pueden imaginar, Janet Yellen, la intervención que tuvo la semana pasada, vamos a ver los puntos más importantes y por otro lado vamos a analizar el tema de la inflación, de los precios que se publicaron el viernes de la semana pasada. La unión de estos dos puntos lo que genera básicamente es una perspectiva, creo que a mi juicio está definiéndose cada vez más, que la Reserva Federal no va a subir las tasas de esa forma, digamos, tan agresiva como se hubiera pensado al principio de año. De hecho, es muy probable que no hayan más subidas en el 2017. El segundo tema está más enfocado en el mercado local, obviamente en Colombia, y vamos a analizar dos puntos que me parecen importantes. El primero, algo relacionado con el crecimiento, vamos a enfocarnos en analizar cómo se observaron las ventas al por menor, la producción industrial, que es lo que hablábamos en la anterior diapositiva, y vamos a ver esto un poco cómo se relaciona con el tema de inflación y tasas del Banco de la República. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos próximos 20 minutos. Y obviamente, si ustedes tienen algún comentario o si quieren esta presentación en formato PDF, por favor, escríbanos a los correos que van a encontrar al final de esta presentación, al final de este video, y les devolvemos la presentación en el formato que ustedes deseen. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con el primer tema que es enfocado en el mercado americano en los Estados Unidos. Fíjense ustedes, queremos poner al principio de la charla las conclusiones más importantes que resumen lo que estamos viendo y lo que en general el mercado está viendo de lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. Por un lado, es clarísimo que hay una inflación o una tendencia bajista en términos de precios. Lo más probable es que este movimiento no sea tan temporal como se hubiera pensado. Unido a esto, hay una debilidad, creo que es cada vez más evidente en la economía de ese mismo país. Básicamente, la unión de estas dos cosas lo que genera es un escenario en el cual pareciera que la Reserva Federal no la va a tener fácil para subir las tasas. Es más, para el 2017, el mercado está esperando que no hayan más subidas. De hecho, la probabilidad para subida de diciembre ya se ubica por debajo del 50%. Y fíjense ustedes, la probabilidad para septiembre es únicamente del 10%. En últimas, una Fed sin más subidas en este año va a implicar tesoros a la baja, por un lado, dólar
más débil con respecto a las monedas fuertes y obviamente cierta debilidad en el dólar con respecto a las monedas emergentes. Bueno, pero veamos los detalles de los hechos a los que nos estamos refiriendo. Veamos el primer punto, y es la intervención de Janet Yellen en el Congreso en la semana pasada. Básicamente tres cosas es las que me llaman la atención. Primero, ella digamos, considera que el tema de la inflación eh, implica unas preocupaciones importantes porque el movimiento bajista en términos de precios, digamos que podría cambiar de ser temporal a ser algo no tan temporal. Por otro lado, y por esta razón, ve las tasas, digamos, mucho más bajas de lo que se estaba esperando, y con esto me estoy refiriendo a las tasas en el largo plazo. Como quien dice, la Reserva Federal no va a tener la necesidad de subir las tasas a los niveles, digamos, anteriores, como quien dice, la tasa neutral en estos momentos se ubica mucho más abajo. Y finalmente, algo que ha llamado mucho la atención a los inversionistas, lo que es el recorte de la hoja de balance o la reducción de la hoja de balance, como quien dice, la venta de activos que tiene la Fed después de la crisis o que compró la Fed después de la crisis del 2008-2009. Y lo que dice puntualmente es que esta venta de activos no sería un mecanismo de política monetaria. En últimas, creo que estos tres puntos resumen claramente una Reserva Federal que estaría cambiando de un sesgo relativamente agresivo, relativamente alcista, de inicialmente tres subidas en el 2017, a un sesgo, digamos, mucho más bajista, mucho más calmado, con únicamente dos subidas, que es lo que está apreciando el mercado, dos subidas, como decía, en el 2017. Fíjense ustedes el efecto del discurso de Yellen en la probabilidad de subida para el mes de diciembre, de aproximadamente 52%, como quien dice, por arriba del 50%, como quien dice, una probabilidad, digamos, clara de subida de tasas antes de fin de año, se bajó al 42% en únicamente 2 días. Y obviamente ni que hablar de la probabilidad de subida en septiembre, que en estos momentos se encuentra únicamente en el 10%. Bueno, ahora, como segundo tema que me parece importante pues para ir armando las figuras del rompecabezas es que se conoció la inflación el viernes pasado y todas las cifras estuvieron, digamos, que en concordancia con el discurso de Janet Yellen, como quien dice, con una tendencia en precios que es bajista. Fíjense ustedes, vamos con en primera medida la inflación total, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a la gráfica de la izquierda. Y de pasar del 2.7 anualizado en el mes de febrero, estamos en 1.6 en una tendencia que se ve claramente bajista. Si observamos lo que se conoce a la inflación núcleo, que es de pronto la que los bancos centrales tienden a mirar más para quitarle los componentes de volatilidad mes a mes, se presenta exactamente la misma tendencia. Del 2.3 en enero pasamos básicamente al 1.7. Y como ustedes se fijan en estas dos gráficas, las tendencias en términos de precios pues se ven evidentemente a la baja y se encuentran por debajo del objetivo del 2%, que es el objetivo que la Reserva Federal ha fijado para, digamos, llevar la inflación como una meta de largo plazo de precios. Estas dos gráficas de arriba, pues como ustedes los ven, la ven únicamente recogen los últimos 12 meses. Si quisiéramos ver un poco más de historia, enfoquémonos en la gráfica de abajo. Fíjense ustedes, esta caída lo que hace o lo que muestra es que el índice de precios se ha devuelto a niveles del 2016, pero claramente está en una tendencia bajista, que de romper los niveles actuales podríamos ir básicamente a niveles del 1%, lo que no sería un escenario, digamos, favorable para una subida de tasas de referencia. Bueno,
Ahora, ¿por qué se ha dado este comportamiento? En la gráfica tenemos cuatro indicadores que me parecen muy relevantes. El indicador de inflación total, que es la línea que estábamos viendo en la anterior diapositiva y está de color azul. El indicador de alimentos, que fíjense ustedes, este indicador lo que muestra es una subida, digamos, de una forma importante, pero no a los niveles que se observaban hace unos años. Y lo más importante acá, lo que quiero subrayar, la línea de color naranja, el indicador de precio de la energía también anualizado. Y fíjense ustedes, pasamos del 15% al 2.4%. Como quien dice, esa debilidad en términos de precios, en términos de inflación, se debe en gran medida a la caída en los precios de la energía. Y esa caída en los precios de energía ha sido tan fuerte que digamos que evita que la inflación de los alimentos, que sí ha mostrado una subida, se vea reflejada tanto en la inflación núcleo como en la inflación total, que en esta gráfica tienen un color azul y tiene un color algo así como púrpura o rosado. Ahora, ¿qué otro hecho me parece importante tener en cuenta para analizar precisamente los precios de la energía? Fíjense ustedes, en esta gráfica tenemos la relación entre el WTI, el precio del WTI, y el índice en los precios de la energía. Acá no estamos hablando de la variación porcentual, sino el índice con el que se mide precisamente el cambio, digamos, de precios de la energía. Fíjense ustedes la correlación tan alta que hay entre uno y otro. En últimas, uno podría decir que un WTI estable, de pronto con tendencia a la baja, como lo que ha pasado en los últimos días, puede anticipar directamente una caída o una debilidad en la inflación de los energéticos. Como quien dice, el WTI estable o a la baja puede en cierta forma darnos a entender, uno podría decir que garantizar que la Reserva Federal no va a subir sus tasas en los próximos meses. Creo que esa es la idea principal que quiero mostrarles en este video. Finalmente, uno de los hechos que me llaman mucho más la atención es el siguiente. En esta gráfica tenemos la inflación núcleo bajando, como les decía, a niveles importantes, en este caso del 2015, pero fíjense ustedes, estamos en un nivel, el 1.7 desde el punto de vista anualizado, que corresponde históricamente a momentos en que la política monetaria de los Estados Unidos ha sido expansionista, precisamente en niveles de inflación similares a los actuales, lo que se conoce como el Q3, perdón, el QE3 inició. En otras palabras, niveles de inflación, como los que se están observando en estos momentos, corresponden al uso o a la aplicación de políticas monetarias expansivas. Por tal razón, pareciera que una reducción de liquidez con los niveles actuales de precios no se ve tan viable, por lo menos desde el punto de vista de la historia reciente. Ahora, veamos dos efectos digamos, efectos en mercado que surgieron después de la intervención de Yellen y de la publicación de los datos de IPC del viernes pasado. Fíjense ustedes, el primer efecto, caída en los bonos del Tesoro a 10 años. Ya habíamos llegado prácticamente al 2.40, más o menos esos mismos niveles, y se ve claramente que el movimiento vuelve a tener una tendencia a la baja en tasa. Dos niveles me parece importante tener en cuenta. El 2.33, que está dado por esta línea de color rojo, que es el promedio móvil de 100 días, ya lo rompimos, en este momento estamos en el 2.30. ¿Cuál sería el siguiente objetivo? Fíjense ustedes, una línea de color violeta y una línea de color negra nos lo marcan, y estos corresponden al promedio móvil de 100 días y al promedio móvil de 50 días. Básicamente los dos promedios móviles se ubican más o menos en el mismo nivel de tasa.
en el 2.25%. Como quien dice, una vez roto el 2.33 a la baja después de estar en 2.40, vamos a ir hacia el 2.25%, teniendo en cuenta un hecho técnico que me parece muy importante. Fíjense ustedes, estoy señalando en estos momentos el día de la elección de Donald Trump. Esa fue la última ocasión en la cual la cotización tocó el promedio móvil de 200 días. Estamos muy cerca de nuevamente dar esa ruptura. Hace unos días estuvimos por debajo, pero lo que creemos o lo que creo es que nuevamente, si tocamos ese 2.25 y se rompe, puede haber otra vez una sobrereacción a la baja, precisamente buscando la corrección de lo que pasó ese 8 de noviembre o lo que veníamos anteriores al 8 de noviembre, que es un bono del tesoro pues muy abajo en cierta forma, muy incrédulo sobre subidas fuertes por parte de la Reserva Federal. Bueno, el segundo efecto de mercado que me parece importante mencionar después del tesoro es la probabilidad de subida de la Reserva Federal. Básicamente hemos mencionado ya algunas probabilidades en anteriores diapositivas, pero fíjense ustedes, subida o probabilidad de subida para el mes de septiembre, únicamente 8.2%, un 91, casi 92% de probabilidad en estos momentos tiene el mercado o le pone el mercado para que se dé la estabilidad en tasa. Veamos ahora el mes de diciembre. La probabilidad de subida es alrededor del 40%, puntualmente 43.1%. La probabilidad de estabilidad se encuentra ahora por encima del 50%, casi en 52%. Como quien dice, en el 2017 no habría subidas adicionales en términos de tasa de referencia. Y este escenario pues obviamente es positivo en general para los emergentes. Fíjense ustedes, hace varios días las monedas de los emergentes habían estado en cierta forma muy nerviosas, precisamente porque el mercado estaba viendo posiblemente que hubiera subidas adicionales de tasa de referencia, reducción de liquidez y toda esta cantidad de cosas. Y creo que lo que pasó la semana pasada es tan importante que demuestra o aclara en gran medida lo que la Reserva Federal va a hacer en el resto del 2017. Finalmente, una gráfica que me parece más de perspectiva de largo plazo y que aclara en gran medida estas ideas que acabo de mencionar y en cierta forma las respalda. En esta gráfica tenemos dos líneas importantes. Primero, obviamente la tasa de la Reserva Federal de color rojo y por otro lado de color azul el PIB trimestral anualizado. Y lo que se ve es que en estos momentos la línea de color azul está en su menor nivel, como quien dice, las condiciones de la economía están en su peor momento si se comparan las anteriores subidas de la Reserva Federal. Por ejemplo, 1999, el nivel de crecimiento para darse esa subida se ubicaba por arriba de lo que nos encontramos ahora. 2004, exactamente lo mismo. Estamos, fíjense ustedes, por arriba del nivel actual. Y así vamos con diferentes años. 93, nos encontramos también por arriba. En el 87 nos encontramos por arriba. Como quien dice, en estos momentos el nivel de crecimiento es el más pobre comparando los momentos en los cuales la Reserva Federal ha subido las tasas, digamos que en sus etapas iniciales, desde o haciendo cuentas desde por lo menos 1983. De pronto, el único año en el cual el crecimiento ha sido mucho más débil es precisamente el 83. Pero pues obviamente las condiciones de la economía en general de Estados Unidos y mundial en el 2017 son muy diferentes a las de 1983. En el resto de periodos de subida de tasas, la economía ha estado mucho más fuerte. Y eso en cierta forma pues refuerza todas las ideas que les acabo de mencionar en este video. Es como quien dice, dos cosas principales, inflación a la baja, Yellen con un discurso bajista, crecimiento bajista, pues creo que confirman cada vez más que la Reserva Federal posiblemente no vaya a ajustar más sus tasas en este año. Bueno,
Ahora, siguiendo con nuestro segundo tema de este video, primero vamos a enfocarnos, pues estamos hablando en el tema local, en el tema Colombia, primero vamos a enfocarnos en los hechos o la publicación de datos que se conoció la semana pasada. Iniciemos con las ventas al por menor. Fíjense ustedes, el observado fue negativo en 0.5%, teniendo en cuenta que el mes pasado se ubicó en menos 2%, como quien dice, las cosas mejoraron, pero todavía están mal. Las ventas al por menor sin vehículos se ubican todavía en negativo, en menos 1%, y lo que se ve acá es que llevamos, por ejemplo, 2 meses de crecimiento negativo y en el último año únicamente en 3 meses se ha dado un crecimiento positivo. Obviamente estas cifras lo que muestran es una tendencia a la baja, una tendencia decreciente en el indicador de ventas al por menor. Ahora, si analizamos el tema de producción industrial, pues los resultados no son mejores. El observado para mayo fue menos 0.6, el del mes pasado fue menos casi 7%, y lo importante acá es que Reficar básicamente no aportó nada al crecimiento. Como quien dice, lo que había generado un crecimiento importante en la producción industrial, que era lo que se conoce como el efecto base, ¿no? Por parte de Reficar, pues ya se está, digamos, superando, ya no se vería ese efecto positivo de primera vez en la producción de el componente de refinación de combustibles o refinamiento, qué pena, no sé cómo se dice. Se ve 2 meses, los dos últimos meses de crecimiento negativo y en cierta forma, pues hay más crecimiento positivo en el último año que negativo, pero pues obviamente esto obedece, como les decía, al tema Reficar. Cuando ya vemos que Reficar no está afectando positivamente la producción industrial, uno podría pensar que esta tendencia a la baja se podría reforzar en los meses que vienen, en los próximos meses. En últimas, estos dos indicadores desde un punto de vista más de perspectiva, fíjense ustedes, muestran una tendencia a la baja que es importante y que en cierta forma está acorde a una tendencia del PIB, que es esta línea de color negro bajista, y el PIB se encuentra en niveles tan malos como los que se vieron en el periodo 2008-2009 y en el periodo 2002-2003. Como quien dice, las cosas realmente no están eh, o no son fáciles o no son positivas desde el punto de vista de crecimiento. Esto puede implicar, obviamente, que el Banco de la República tenga razones adicionales, mucho más después de ver esa inflación tan baja, ya que estamos por debajo del 4%, como les decía, razones adicionales para seguir recortando las tasas, pero este recorte sería, en cierta forma, mucho más marginal de lo que ha sido hasta ahora. ¿Y esto por qué lo decimos? Fíjense ustedes, esta es la senda que nosotros tenemos de proyección de inflación para los próximos meses. Se ve lo que ya todo el mercado, digamos, tiene previsto, un nivel mínimo en el mes de julio, un par de meses o 3 meses de subida y después una, digamos, retoma de la tendencia a la baja. Lo que quiero llamar acá la atención es que lo que vemos es que después del primer trimestre, como quien dice del segundo trimestre, en adelante del siguiente año, del 2018, se ven unos hechos que me parecen interesantes, y es que la inflación comienza, según nuestro modelo, a tener un piso. Como quien dice, 3.5 sería un piso, como quien dice, la inflación no debería caer más allá de ese nivel. Por esa razón, vemos que el 5.25, únicamente 50 puntos básicos desde ahora por parte de la tasa del Banco de la República, se van o habría un movimiento hasta ese nivel no más. Por lo menos en el corto plazo. Es probable que en el 2018 haya un movimiento adicional, pero realmente uno lo ve algo ya más marginal precisamente por esto, porque por lo menos desde nuestro punto de vista, inflaciones por debajo del 3.50 pues no se ven tan fáciles. Y en este sentido, una de las recomendaciones que vemos es que posiblemente sea una buena idea cambiar o darle un sesgo mucho mayor a los papeles indexados al IPC por sobre los papeles indexados, o perdón, no indexados, sino a las inversiones en renta fija.
Es como quien dice, me parece importante un poco el timing de esta recomendación, precisamente por lo que vemos en, en términos de inflación ya más en el mediano plazo. Bueno, obviamente, eh, todas estas ideas están abiertas a discusión. Ustedes van a ver al final de este video nuestros correos. Entonces, cualquier comentario o sugerencia, pues o esperamos que nos escriban. Y nosotros les responderemos a el correo del cual nos escriban. Bueno, como generalmente hacemos en este tipo de videos, quisiera poner algunas ideas para concluir. La primera, desde el punto de vista de Estados Unidos, la Fed la va a tener muy difícil para subir en el resto del 2017. Si hay una subida, por allá la haría en diciembre, pero pareciera que no va a haber más subidas en 2017. Eso es un escenario positivo para los emergentes. Esperamos que los indicadores locales o que este hecho calme un poco más los activos locales después de esa volatilidad tan fuerte que han tenido. Por otro lado, en Colombia estamos sufriendo un problema de debilidad económica. El Banco de la República tendría un campo adicional a recortar sus tasas, pero ya comienza a verse reducido ese campo. Bueno, como les decía, acá están los correos para que nos escriban. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos, en este video, y les deseamos una feliz semana. Hasta luego.